Utserian Fislebotum tenía exactamente 3 certezas en la vida. Su bebida estimulante matutina debía contener precisamente 17 gotas de miel andromedana. Su escritorio debía permanecer perpetuamente desordenado con formularios que nadie leería jamás, y absolutamente nada emocionante ocurriría durante sus 47 años en la Oficina Galáctica de Clasificación Planetaria. La tercera certeza estalló en polvo cósmico a las 9:47 de la mañana de un martes que más tarde sería recordado como el día en que todo salió espectacularmente mal. ¿Qué quieres decir con que están prosperando? La voz de Serion se quebró como la de un rigeliano adolescente intentando ópera. Sus tentáculos se agitaron salvajemente, enviando formularios de clasificación al aire como mariposas confundidas con tendencias burocráticas. El mensajero, un nervioso centurión llamado Blix Bormsbord, aferró su tableta de datos como si contuviera el secreto de la juventud eterna en lugar del informe más absurdo de la historia galáctica. Señor, los humanos no solo han sobrevivido en Mortis Prime. Han abierto un resort. El ojo principal de Serion parpadeó, luego el secundario. Para cuando su ojo terciario se unió a la sinfonía de incredulidad, parecía una bola de discoteca defectuosa teniendo una crisis existencial. ¿Un resort? Repitió lentamente, como si las palabras pudieran tener más sentido procesadas a la velocidad de la deriva continental en un mundo mortal clase 15, donde la lluvia está hecha de ácido sulfúrico y la fauna local considera las explosiones termonucleares un aperitivo ligero. Sí, señor. Lo llaman paraíso extremo. El eslogan publicitario es, al parecer, donde las vacaciones intentan matarte. Tienen una calificación de 5 estrellas en el Asesor Galáctico. Mortis Prime no era solo un mundo mortal. Era el mundo mortal que hacía que otros mundos mortales despertaran sudando frío, preguntándose si estaban esforzándose lo suficiente. El planeta alardeaba de montañas carnívoras que literalmente devoraban naves estelares, patrones climáticos que incluían reversiones espontáneas de gravedad, y una atmósfera tan tóxica que podía disolver esperanzas y sueños junto con la mayoría de los metales conocidos. El sistema de clasificación era simple, en realidad. Los mundos clase 1 eran paraísos jardines donde el mayor peligro era una quemadura solar. Los mundos clase 15 eran lugares donde el universo practicaba ser activamente malévolo. En 3 millones de años de civilización galáctica, exactamente 0 especies habían colonizado con éxito un mundo clase 15. Hasta ahora. Muéstrame las imágenes, jadeó Serion, con su aparato respiratorio trabajando a destajo. La pantalla holográfica cobró vida, revelando escenas que perseguirían los sueños de Serion durante aproximadamente los próximos 4 siglos. Había humanos por todas partes. Nadaban en lagos de ácido mientras reían. Reían. Habían construido ciudades en las espaldas de las montañas carnívoras, aparentemente convenciendo a los depredadores geológicos de convertirse en sus amigos mediante una combinación de caricias en el vientre y algo llamado salsa barbacoa. Por las fuerzas cósmicas, susurró Serion, viendo a un niño humano usar un volcán bebé como tobogán. No solo están sobreviviendo, están divirtiéndose. Pero el verdadero horror estaba por venir. Blix carraspeó nerviosamente, con un sonido reminiscente de una ballena espacial moribunda con problemas respiratorios. Señor, hay más. Otros 50 planetas han presentado solicitudes formales de reclasificación. ¿Qué tipo de reclasificación? Quieren ser ascendidos a mundos mortales clase 15. El silencio que siguió fue tan profundo que podría haberse embotellado y vendido como ayuda para la meditación. La taza de café de Serion, olvidada en su apéndice tembloroso, decidió en ese momento demostrar que la gravedad aún funcionaba al estrellarse contra el suelo en una sinfonía de destrucción cerámica. ¿Quieren ser más peligrosos? La voz de Serion había escalado tan alto que prácticamente exploraba nuevas dimensiones de tono porque los humanos podrían visitarlos. Aparentemente, señor, ser conquistados por humanos se considera el máximo distintivo de honor. El planeta Vester 7 presentó su solicitud con una nota escrita a mano que dice: por favor, haznos lo suficientemente aterradores para que los humanos nos noten. Incluyeron lo que parece ser un dibujo a crayón de un humano dando un pulgar arriba a su planeta. Serion comenzó a reír. Empezó como una risita,
Creció hasta una carcajada robusta y eventualmente evolucionó al tipo de risa maniática reservada para científicos locos y políticos en temporada de elecciones. Blix dio varios pasos prudentes hacia atrás. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jadeó Serion entre ataques de risa cada vez más desquiciada. Todo nuestro sistema de clasificación, desarrollado durante millones de años por las mentes más brillantes de la galaxia, acaba de volverse completamente inútil por una especie que piensa que sujeta mi cerveza constituye un protocolo de seguridad adecuado. La consola de comunicación comenzó a zumbar frenéticamente. Llegaban más informes. Los humanos habían descubierto que la lluvia ácida de Mortis Prime era un excelente adobo para algo llamado barbacoa dominical. Domesticaron las montañas carnívoras enseñándoles a buscar. Las reversiones espontáneas de gravedad se habían convertido en la base de un nuevo deporte llamado bola del caos. Señor, se aventuró Blix con cuidado. ¿Qué hacemos? Serion dejó de reír abruptamente, su expresión cambiando a algo que podría describirse generosamente como resignación cósmica con un toque de fatalidad inminente. Hacemos lo que cualquier burocracia racional hace cuando se enfrenta a lo imposible, declaró, enderezando su insignia oficial de clasificador con tanta dignidad como pudo reunir. Entramos en pánico. Mortis Prime había sido descubierto por el Imperio Vesrati hace aproximadamente 2000 años durante lo que los historiadores ahora llaman la gran expansión de ideas terribles. El equipo de exploración original duró exactamente 14 minutos antes de que su nave fuera consumida por lo que parecía ser una tormenta sensible con problemas digestivos. El informe oficial del planeta, presentado póstumamente a través de sistemas automatizados, contenía exactamente 137 formas diferentes en que el mundo podía matarte, desde combustión atmosférica hasta cambios de humor de la gravedad y el misterioso síndrome del martes. Nadie sabía qué era el síndrome del martes, y francamente, nadie quería averiguarlo. Trae los datos de la exploración original, ordenó Serion, su voz cargada con el peso de alguien que sospechaba que estaba a punto de descubrir algo que haría que su cordura solicitara una jubilación anticipada. Los apéndices de Blix danzaron sobre la interfaz holográfica con la gracia de un pulpo con cafeína. Los datos se materializaron en toda su aterradora gloria, completos con etiquetas de advertencia que tenían etiquetas de advertencia. Composición atmosférica, leyó Blix en voz alta, con la voz temblando como una hoja en un huracán de temor. 73% compuestos sulfúricos, 22% desesperación cristalizada, 4% oxígeno y 1% lo que los sensores describen como gases probablemente malévolos que susurran malos consejos. El aparato respiratorio de Serion emitió un sonido sospechosamente similar a una risa nerviosa. ¿Y los humanos están respirando esto? Según los materiales promocionales del resort, lo llaman aire picante y lo comercializan como una alternativa a los costosos tratamientos de spa. Aparentemente, les da a su piel un brillo saludable y despeja sus senos paranasales. Los resultados del estudio geológico eran aún más desconcertantes. Mortis Prime presentaba placas tectónicas con opiniones. Los continentes no solo derivaban, sino que intentaban activamente deshacerse de cualquier cosa construida en sus espaldas. Las montañas desarrollaban dientes y rencores personales contra las aeronaves. El océano estaba técnicamente clasificado como líquido, pero solo en la misma forma en que el odio fundido podría considerarse una bebida. Mira esto, continuó Blix, con su voz alcanzando nuevos tonos de incredulidad. La rotación planetaria es irregular porque el planeta ocasionalmente decide girar hacia atrás solo para confundir a cualquiera que intente establecer un calendario. El campo magnético invierte su polaridad cada jueves, lo que explica el síndrome del martes. En realidad, es el periodo de preparación psicológica. Pero la sección de fauna del informe era donde el horror cósmico se encontraba con la comedia de enredo y decidía tener descendencia. El depredador ápice era algo llamado tigre de la pena, una criatura que se alimentaba exclusivamente de esperanza y tenía la encantadora costumbre de explotar cuando estaba feliz. Los herbívoros dóciles eran llamados rinocerontes acurrucados, y a pesar de su nombre, se comunicaban principalmente a través de detonaciones nucleares controladas. Los humanos han domesticado estas criaturas, susurró Serion,
mirando imágenes de un niño humano montando lo que parecía ser una pesadilla cristalizada con 16 patas y problemas de manejo de la ira. Lo han llamado chispitas. Los patrones climáticos desafiaban no solo la meteorología, sino varias leyes fundamentales de la física y al menos 2 dimensiones. La lluvia caía hacia arriba los martes. La nieve era lo suficientemente caliente como para forjar acero, y los huracanes ocasionalmente alcanzaban la sensibilidad y presentaban quejas ante la gestión planetaria por las condiciones de trabajo. El pronóstico del tiempo del resort, continuó leyendo Blix. Para mañana predice llovizna ácida con posibilidad de anomalías temporales, perfecto para la playa. No olvides tus anclas de realidad. Serion sintió que algo dentro de su cerebro hacía un sonido como el de una banda elástica al romperse. Los humanos no solo habían sobrevivido en Mortis Prime. Habían convertido la supervivencia en entretenimiento. Estaban cobrando tarifas de admisión a otras especies para experimentar lo que la galaxia había acordado unánimemente que era inhabitable. Señor, dijo Blix en voz baja, hay algo más. Los humanos han presentado su propia solicitud de clasificación. ¿Qué quieren? Quieren que Mortis Prime sea reclasificado como un mundo paraíso clase 1. El sonido del colapso de la cosmovisión de Serion fue audible en toda la oficina. Varios archivadores cercanos se organizaron espontáneamente en simpatía. Una planta en maceta en la esquina comenzó a cuestionar sus decisiones de vida. Su razonamiento, continuó Blix, con la determinación de alguien leyendo su propio obituario, es que cualquier mundo donde puedas broncearte, disfrutar de deportes extremos y despejar tus senos paranasales respirando es claramente un paraíso. Han adjuntado testimonios de clientes satisfechos que describen la experiencia como desafiantemente refrescante y mejor que la terapia. Serion miró los datos, su mente realizando cálculos que habrían impresionado a matemáticos y horrorizado a filósofos. Los humanos habían tomado el planeta más peligroso del espacio conocido y lo convirtieron en un destino vacacional. Lo estaban promocionando como un lugar para llevar a la familia. Por las fuerzas cósmicas, suspiró. ¿Qué hemos hecho? La Oficina Galáctica de Clasificación Planetaria había funcionado sin problemas durante exactamente 3.7 millones de años. Era el tipo de operación fluida con la que los burócratas soñaban, donde los formularios se archivaban en triplicado, los procedimientos se seguían con devoción religiosa y lo más emocionante que ocurría era quedarse sin tinta para sellos. Esa existencia tranquila murió gritando a las 10:23 de la mañana cuando el arreglo de comunicaciones de Serion comenzó a tener lo que solo podía describirse como una crisis nerviosa. Transmisión prioritaria entrante desde Fluffy Meadows Alpha, anunció la computadora con el entusiasmo de un presentador de carnaval teniendo una crisis existencial. Transmisión prioritaria entrante desde Pleasant Breeze Beta. Transmisión prioritaria entrante desde Sunshine Gardens Gamma. ¿Qué demonios cósmicos está pasando? Gritó Serion, sus tentáculos golpeando frenéticamente los controles como un director liderando una orquesta del caos. Estos son todos mundos paraíso clase 2. ¿Por qué están usando canales de emergencia? Blix, que había desarrollado un tic nervioso en su antena izquierda, abrió la primera transmisión. El proyector holográfico cobró vida, mostrando al canciller Flibert Mon Whisper de Fluffy Meadows Alpha. Flibert era tradicionalmente el ser más sereno del espacio conocido, famoso por sus retiros de meditación y su capacidad para alcanzar la paz interior mientras era atacado por mariposas particularmente agresivas. Hoy, Flibert parecía como si hubiera estado haciendo gárgaras con ansiedad líquida. Serion, gracias a las fuerzas cósmicas que estás ahí. La voz normalmente melodiosa de Flibert se quebró como la de un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. Necesitamos una reclasificación inmediata. Nuestro planeta es demasiado seguro. Serion parpadeó sus 3 ojos en secuencia, una respuesta biológica reservada para presenciar física imposible o ver a políticos intentando ser honestos. Demasiado seguro. Flibert, tu planeta tiene como criatura más peligrosa un conejo que a veces estornuda demasiado fuerte. Exacto, gimió Flibert, su serenidad desmoronándose como una galleta en un huracán cósmico. Los humanos nunca nos notarán. Hemos estado monitoreando las noticias galácticas. Al parecer,
Ser conquistados por humanos es el máximo símbolo de estatus. El planeta Vester 7 está organizando fiestas porque fue mencionado en un blog de viajes humano. La segunda transmisión se activó automáticamente, mostrando al general Esquisfase MC Hijikudi de Pleasant Breeze Beta. El general era un héroe de guerra condecorado que había negociado la paz entre 17 facciones beligerantes mediante el ingenioso método de ser tan increíblemente aburrido que todos acordaron dejar de pelear solo para que se fuera. Serion. Bramó el general MC Hijikudi con la sutileza de una supernova con problemas de manejo de la ira. Exigimos la elevación inmediata al estatus de mundo mortal clase 15. Nuestra industria turística está en ruinas. ¿Tu industria turística? La voz de Serion alcanzó frecuencias que solo los delfines y los servicios de emergencia podían escuchar. No tienes una industria turística. La gente visita tu planeta para recuperarse de divertirse. Ese es precisamente el problema, declaró MC Hijikudi, blandiendo su espada ceremonial, tan roma que no podía cortar mantequilla caliente ni con la ayuda de una motosierra. Acabamos de enterarnos de que los humanos eligen destinos vacacionales según la probabilidad de morir. Nuestra calificación de seguridad es tan alta que los humanos usan nuestros folletos de viaje como somníferos. La tercera transmisión se unió al coro de absurdo cósmico, presentando al presidente Giggles Bonapenstance de Sunshine Gardens Gamma. El presidente Giggles era conocido en toda la galaxia por su capacidad para encontrar el lado positivo de cualquier situación, incluyendo aquella vez que su planeta fue invadido accidentalmente por un software de contabilidad consciente. Hola, Serion, gorjeó el presidente Giggles con el entusiasmo maníaco de alguien que había descubierto la cafeína y decidió casarse con ella. Maravilloso día para solicitar una renovación planetaria masiva. ¿Verdad? Necesitamos más peligro. Mucho más. Tal vez algunas plantas carnívoras que cuenten chistes mientras te digieren. Giggles, jadeó Serion, su medidor de cordura acelerando más rápido que un coche deportivo conducido por alguien con un deseo de muerte. La idea de deportes extremos de tu planeta es el arreglo floral competitivo. Bueno, sí, pero estamos preparados para cambiarlo todo, anunció Giggles con la alegría aterradora asociada usualmente con desastres naturales. Ya hemos comenzado a importar todo venenoso. Flores venenosas, mariposas venenosas, arcoíris venenosos. Si existe y no está intentando matar algo, lo estamos haciendo letal. Blix se inclinó y susurró en el apéndice auditivo de Serion. Señor, hay otros 47 planetas en espera en canales prioritarios. Todos exigen una reclasificación para atraer la atención humana. Serion miró su arreglo de comunicaciones, observando cómo las solicitudes de transmisión se multiplicaban como errores matemáticos en una declaración de impuestos. Los mundos paraíso querían convertirse en trampas mortales. Las colonias agrícolas se ofrecían a desarrollar cultivos carnívoros. Los mundos mineros ofrecían hacer sus minerales radiactivos y enfadados. Esto es una locura, declaró Serion, su voz resonando en la oficina con la autoridad de alguien que acababa de ver al universo decidir declararse en bancarrota. Todo el sistema de clasificación galáctico está colapsando porque una especie decidió que casi morir cuenta como entretenimiento. La computadora anunció alegremente 17 transmisiones prioritarias más. En la distancia, un archivador se cayó y comenzó a sollozar. La planta en maceta en la esquina había abandonado la vida y estaba componiendo lo que parecía ser una nota de suicidio. Señor, se aventuró Blix con el tono cuidadoso de alguien acercándose a un animal salvaje que podría explotar. ¿Qué les decimos? Serion miró alrededor de su oficina, contemplando el caos de luces parpadeantes, dispositivos de comunicación gritando y la creciente pila de solicitudes de reclasificación que literalmente se reproducían entre sí para crear demandas nuevas y más imposibles. Diles, dijo con la calma mesurada de alguien que había trascendido el pánico y alcanzado un estado zen de horror cósmico, que vamos a necesitar un sistema de clasificación más grande. El supremo canciller Bobletorp Magnificus había gobernado el Consejo Galáctico durante 237 años mediante una combinación de sabiduría, diplomacia y la aplicación estratégica de sombreros realmente caros. Su sesión de emergencia del Consejo fue convocada con tal urgencia que varios delegados llegaron aún en pijama,
lo que en el caso del representante cristaliano significaba que estaba completamente desnudo y reflejando la luz en direcciones incómodas. Seres de cuestionable cordura, comenzó el canciller Magnificus, sus 17 barbillas temblando con la gravedad de la situación. Nos enfrentamos a la crisis más sin precedentes en la historia galáctica. Los humanos han roto nuestro universo. Los delegados reunidos murmuraron entre sí, produciendo sonidos que iban desde chirridos preocupados hasta lo que parecía una danza interpretativa expresando temor existencial. El embajador Kible Flaps del colectivo andoriano levantó 3 de sus 7 manos. Canciller, seguro que exagera. ¿Cómo podría una especie causar tal caos generalizado? Convirtieron Mortis Prime en un parque temático. Rugió Magnificus, su sombrero inclinándose peligrosamente. Están vendiendo camisetas que dicen, sobreviví al síndrome del martes y todo lo que conseguí fue esta camiseta pésima y un leve desplazamiento temporal. La Cámara del Consejo estalló en un caos que habría impresionado a un desastre natural. Los delegados se desmayaban, hiperventilaban y, en el caso del representante nebuloso gaseoso, se condensaban en un charco de desconcierto líquido. Orden. Bramó Magnificus, golpeando su mazo ceremonial con tal fuerza que alcanzó una sensibilidad temporal antes de explotar. Debemos entender a estos humanos antes de que conquisten accidentalmente toda la galaxia mediante el poder del turismo. En 6 horas estándar, el equipo de investigación terrana, reunido apresuradamente, estaba a bordo de la nave estelar, definitivamente no en pánico, y se dirigía hacia la Tierra. El equipo consistía en el Dr. Surflax Bumbletwaite, el principal xenobiólogo de la galaxia, el capitán Flurval Nonsenseworthy, un estratega militar condecorado con 43 primeros contactos exitosos, y el profesor Quetzalcoatl Timblebotum, un experto en física imposible que una vez demostró que las matemáticas estaban teniendo una crisis de identidad. Recuerden, anunció el capitán Nonsenseworthy mientras la Tierra aparecía en su pantalla como una canica azul con problemas de manejo de la ira. Estamos aquí para observar el comportamiento humano en su hábitat natural. Bajo ninguna circunstancia debemos rebelarnos o interferir con sus actividades diarias. El Dr. Bumbletwaite ajustó su equipo de observación, que tenía un inquietante parecido con electrodomésticos de cocina teniendo una crisis existencial. Según nuestros datos preliminares, los humanos evolucionaron en un mundo que ellos mismos clasifican como intentado matarlos constantemente. Su respuesta fue inventar algo llamado deportes extremos. El profesor Timblebotum consultó sus notas, escritas en una combinación de matemáticas, pánico y lo que parecía ser crayón. La paradoja es fascinante. Son simultáneamente la especie más cautelosa que hemos encontrado. Tienen etiquetas de advertencia en todo y son los más imprudentemente aventureros. Ponen etiquetas de advertencia en tazas de café para informar a los usuarios que las bebidas calientes están calientes. Luego inmediatamente van a saltar de aviones perfectamente funcionales por diversión. La nave entró en la atmósfera terrestre con todas las capacidades de sigilo que su tecnología podía ofrecer, lo que desafortunadamente resultó en que se volvieran completamente invisibles, excepto por las luces parpadeantes de color púrpura brillante y el sistema de sonido que inexplicablemente tocaba lo que los humanos llamaban música de ascensor a máximo volumen. Modo sigilo activado, anunció la computadora de la nave con la confianza de alguien que nunca entendió realmente qué significaba sigilo. Su primer punto de observación fue un asentamiento humano llamado Denver, elegido específicamente porque los escaneos preliminares indicaban que era un área metropolitana pacífica sin trampas mortales obvias. Esta suposición duró exactamente 17 minutos. «Grandes fuerzas cósmicas», gritó el Dr. Bumbletwaite, observando cómo sus instrumentos registraban lecturas que violaban varias leyes de la física y al menos 2 leyes del sentido común. Están ascendiendo voluntariamente a elevaciones donde el oxígeno escasea por diversión. A través de su equipo de observación, vieron a humanos practicando algo llamado escalada en roca, que parecía ser la práctica de usar equipo inadecuado para ascender superficies verticales que claramente no querían ser escaladas. Los humanos reían mientras lo hacían. Están tratando el peligro mortal como recreación, jadeó el capitán Nonsenseworthy, con su manual de entrenamiento táctico incendiándose espontáneamente en protesta. Mira,
Ese acaba de caer 9 metros y su respuesta fue decir, menos mal que traje cuerda extra. ¿Cuerda extra? Como si la solución a casi morir fuera estar preparado para casi morir más eficientemente. El profesor Timblebottom garabateaba furiosamente cálculos que parecían jeroglíficos matemáticos teniendo una crisis nerviosa. El perfil psicológico es completamente contradictorio. Planean simultáneamente para cada posible desastre mientras buscan activamente nuevas y creativas formas de encontrar desastres. Es como si hubieran armado la preparación misma. Su segundo punto de observación fue un centro de actividad humana llamado gimnasio, donde presenciaron el comportamiento más desconcertante hasta el momento. Los humanos se sometían voluntariamente a torturas físicas usando dispositivos mecánicos que parecían diseñados por alguien con serios problemas emocionales respecto al concepto de comodidad. Están pagando por incomodarse, gimió el doctor Bumblethwaite, observando a un humano levantar objetos pesados repetidamente solo para volver a ponerlos en el suelo en un ciclo interminable de sufrimiento inútil. Y parecen felices por ello. Mira sus caras. Están experimentando dolor y lo llaman progreso. La gota que colmó el vaso llegó cuando observaron una instalación recreativa humana llamada parque acuático, donde los humanos habían construido mecanismos elaborados con el único propósito de caer grandes distancias en el agua mientras gritaban. Los alienígenas observaron con horror cómo los niños humanos, sus supuestamente más valiosos y protegidos miembros, eran lanzados por tubos a velocidades que deberían haber requerido servicios médicos de emergencia. Han convertido la caída en entretenimiento, susurró el capitán Nonsenseworthy, con la voz quebrándose como su cosmovisión. Han creado formas artificiales de experimentar terror por placer. Sus crías están riendo mientras experimentan lo que debería ser un trauma potencialmente mortal. El equipo de investigación regresó a su nave en un estado de conmoción cósmica. Sus informes de misión leían como las entradas de un diario de seres que habían presenciado al universo decidir convertirse en comediante. ¿Recomendación?, preguntó el canciller Magnificus durante su reunión de emergencia. El doctor Bumblethwaite levantó la vista de sus notas, con una expresión que cargaba el peso de alguien que había mirado al abismo y descubrió que estaba planeando una barbacoa. Recomendamos la reclasificación inmediata de toda la galaxia, no de los planetas, de los humanos. En efecto, el Centro de Respuesta a Emergencias Galácticas había sido diseñado por los arquitectos más paranoicos de la galaxia. Seres que creían que la planificación adecuada significaba tener planes de contingencia para sus planes de contingencia y protocolos de respaldo para situaciones que no podían existir. Era una fortaleza de preparación burocrática que nunca se había utilizado para nada más serio que la gran escasez de clips de papel de 2847. Hoy, zumbaba con el tipo de actividad frenética reservada para desastres naturales o el descubrimiento de que las matemáticas estaban equivocadas en todo. Activen el protocolo Omega 7 ridículo, ordenó el supremo canciller Magnificus, su sombrero de emergencia tan elaborado que requería su propio campo gravitacional para mantenerse estable. Los humanos se están extendiendo. El general Fliberty Hibit Waramer, el estratega militar más condecorado de la galaxia, consultó su manual de emergencia con la desesperación de alguien buscando instrucciones sobre cómo luchar contra un concepto abstracto. Señor, el protocolo Omega 7 ridículo fue diseñado para escenarios teóricos como qué hacer si las estrellas decidieran reorganizarse alfabéticamente o cómo responder si la gravedad presentara una queja ante la gerencia. Perfecto, declaró Magnificus con el entusiasmo de alguien que había perdido toda conexión con la racionalidad. Los humanos ya han hecho que la gravedad sea opcional en Mortis Prime. Claramente están operando fuera de los parámetros normales de la realidad. La primera fase del protocolo Omega 7 ridículo involucró el despliegue inmediato de generadores de campos de contención alrededor del espacio humano. Estos dispositivos masivos estaban diseñados para evitar que fenómenos peligrosos se propagaran más allá de límites aceptables, como contener supernovas o prevenir que paradojas temporales contaminaran la línea de tiempo. Generadores de campo desplegados, reportó el comandante Bumbleshire Paniquorty desde el puente de la nave de contención. Seguramente esto funcionará. Hemos creado una barrera impenetrable alrededor del sistema solar. Nada entra, nada sale.
El campo de contención duró exactamente 47 minutos antes de que la primera nave humana llamara educadamente a la puerta. Nave desconocida, aquí el capitán Jake Strongbearer de la nave terrestre sujeta mi cerveza y mira esto. Llegó la transmisión que perseguiría las pesadillas galácticas durante siglos. Parece que han puesto una especie de valla espacial alrededor de nuestro vecindario. Eso es muy considerado, pero planeábamos llevar a los niños a ver los géiseres de hielo de Europa este fin de semana. ¿Les importa si pasamos? El comandante Panicuorti miró sus instrumentos, que registraban lecturas que sugerían que los humanos trataban una barrera impenetrable como una molestia menor. Negativo, nave humana. Esto es un campo de contención. No puede ser violado por medios convencionales. ¿Contención? ¿Por qué no lo dijeron? Respondió el capitán Strongbearer con el tono alegre de alguien discutiendo planes de barbacoa de fin de semana. Tenemos algunos chicos en ingeniería que aman un buen desafío. Denos unos 20 minutos. 19 minutos y 37 segundos después, el campo de contención desarrolló lo que los humanos llamaron una apertura amigable, y la nave terrestre navegó a través mientras transmitía lo que parecía ser música celebratoria con banjos y decisiones de vida cuestionables. ¿Cómo? Gritó el general Guaramer a su pantalla táctica, que ahora mostraba mensajes de error en idiomas que no existían. Ese campo fue diseñado para contener agujeros negros. Señor, reportó el teniente Befulement M.C. Baribart desde la estación de Sensó. Según sus registros de transmisión, lo trataron como un rompecabezas de ingeniería. Aparentemente, lo clasificaron como dificultad nivel martes y lo están recomendando a sus hijos como experiencia de aprendizaje. La fase 2 del protocolo involucró el despliegue de transmisiones disuasorias psicológicas diseñadas para convencer a cualquier especie que se acercara de que el espacio humano era demasiado peligroso para entrar. Las transmisiones presentaban descripciones aterradoras de las capacidades humanas, advertencias sobre su naturaleza impredecible y explicaciones detalladas de por qué cualquier ser racional debería evitar el contacto. Las transmisiones fueron interceptadas inmediatamente por 43 especies diferentes que las reenviaron a sus juntas de turismo con solicitudes de paquetes vacacionales. El Imperio Sepiriano quiere reservar un programa de intercambio cultural, reportó el oficial de comunicaciones Dismaywick Fred Tinton con la voz hueca de alguien cuyo trabajo había evolucionado más allá de su comprensión. Específicamente solicitaron a los humanos más peligrosos disponibles para lo que llaman turismo de aventura definitiva. El colectivo cristalino ha presentado una solicitud para convertirse en una colonia humana, agregó el analista de inteligencia Bewildered Catastrophe. Quieren experimentar lo que llaman emoción adecuada y se han ofrecido a reestructurar toda su civilización para ser más atractiva para los colonos humanos. La fase 3 involucró la activación de los protocolos antiguos, procedimientos de emergencia tan viejos y teóricos que las instrucciones estaban talladas en piedra y requerían traducción de idiomas que precedían la invención del sentido común. Estos protocolos estaban diseñados para amenazas tan sin precedentes que rozaban la mitología. Estamos activando el botón de reinicio cósmico, anunció el general Guaramer con la gravedad de alguien ordenando el fin de la existencia como una respuesta razonable a un problema organizativo. Devolverá la galaxia a su estado antes de que la influencia humana se extendiera más allá de su mundo natal. El botón de reinicio cósmico estaba alojado en una cámara tan segura que requería 17 llaves diferentes, 43 códigos de autorización y el acuerdo unánime de cada especie consciente en la galaxia. Había sido construido por seres que entendían que algunos problemas eran demasiado grandes para resolver y requerían la solución definitiva, fingir que nunca ocurrieron. Códigos de autorización verificados, anunció el sistema informático antiguo con una voz como artritis cósmica. Advertencia. El reinicio cósmico deshacerá todo el desarrollo galáctico, el avance cultural y el progreso tecnológico de los últimos 50.000 años. ¿Desean proceder? Sí, gritaron todos los miembros del Consejo de Emergencia simultáneamente. Advertencia, la secuencia de reinicio requiere el consentimiento unánime de todas las especies afectadas, incluidos los humanos. Enviando solicitudes de consentimiento a la Tierra ahora. La respuesta llegó en 17 segundos. Suena divertido. ¿Cuándo empezamos? El silencio que siguió fue tan completo que alcanzó significancia filosófica.
Varios miembros del Consejo comenzaron a cuestionar no solo sus decisiones, sino la naturaleza fundamental de la toma de decisiones en sí. ¿Piensan que un reinicio universal es divertido? La voz del general Guaramer se quebró como los cimientos de la realidad. Quieren participar en la eliminación completa de la civilización galáctica como entretenimiento. Señor, reportó el analista jefe Overwhelmed de Speraschen. Han presentado una solicitud para ayudar con el proceso de reinicio. Están preguntando si pueden traer bocadillos y si sería apropiado convertirlo en un evento de compartir comida. El canciller Magnificus miró la pantalla de comunicación, su sombrero de emergencia inclinándose lentamente mientras su control sobre la cordura continuaba su retirada estratégica. A su alrededor, el centro de respuesta a emergencias zumbaba con la eficiencia silenciosa de tecnología sofisticada teniendo una crisis nerviosa colectiva. Desactiven el reinicio, susurró. Cancele todos los protocolos. Envíen a todos a casa. Hizo una pausa, sus ojos reflejando la mirada hueca de alguien que había presenciado lo imposible volverse rutinario. Los humanos han ganado. En los archivos más profundos de la Oficina de Clasificación Galáctica, enterrados bajo 3.7 millones de años de papeleo cuidadosamente organizado y el polvo acumulado de civilizaciones que habían presentado sus últimos formularios en triplicado, estaba sentado el profesor Anquarius Dust Botum. Era el burócrata vivo más antiguo de la galaxia, un ser tan viejo que recordaba cuando el universo aún estaba bajo garantía. El profesor Dust Botum había pasado los últimos 1000 años en una jubilación pacífica, catalogando inconsistencias históricas y manteniendo lo que él llamaba el archivo de cosas que nadie quiere pensar. Hoy, sin embargo, su jubilación fue interrumpida groseramente por el sonido del canciller Magnificus cayendo por las escaleras del archivo mientras gritaba sobre los humanos. «Canciller», exclamó el profesor Dust Botum, ajustando sus gafas de lectura, que eran más antiguas que la mayoría de los sistemas estelares. ¿Qué lo trae a mi olvidado rincón de negligencia organizada? Los humanos, gimió Magnificus, su sombrero de emergencia alcanzando nuevos niveles de desorden. Han destruido nuestro sistema de clasificación. Han hecho que toda nuestra comprensión de la habitabilidad planetaria carezca de sentido. El profesor Dust Botum acarició su barba, que había crecido tanto que había obtenido su propio código postal y recibía correo independientemente. Ah, sí. He estado monitoreando la situación desde aquí abajo. Realmente fascinante, aunque sospecho que no ha venido por mi opinión sobre el valor de entretenimiento del caos cósmico. Necesitamos respuestas, declaró Magnificus con la desesperación de alguien cuya descripción de trabajo había evolucionado para incluir prevenir la vergüenza universal. ¿Cómo puede una especie invalidar millones de años de clasificación científica? El profesor Dust Botum cojeó hacia un archivador que parecía construido de burocracia cristalizada y alimentado por pura pedantería. Bueno, eso es bastante simple, en realidad. El sistema de clasificación estaba equivocado desde el principio. El silencio que siguió fue tan profundo que desarrolló su propio eco, que luego fue clasificado y archivado bajo sonidos que indican revelaciones que terminan con carreras. ¿Equivocado?, gritó Magnificus, su voz alcanzando frecuencias que hicieron que varios documentos antiguos se incendiaran espontáneamente. 3,7 millones de años de consenso científico galáctico estaban equivocados? Oh, absolutamente, respondió Dust Botum con el tono alegre de alguien lanzando una bomba conversacional en una cena. ¿Te gustaría ver la investigación original? Sacó un archivo tan antiguo que estaba tallado en tabletas de piedra, que a su vez estaban en una carpeta hecha de lo que parecía ser confusión fosilizada. La escala de clasificación planetaria original fue desarrollada por el Consejo Primordial basado en sus propios requisitos biológicos. Seres encantadores, los primordiales, pero eran esencialmente nubes vivientes de ansiedad nerviosa con un miedo patológico a cualquier cosa más emocionante que un té ligeramente tibio. «Me estás diciendo», dijo Magnificus lentamente, su cerebro emitiendo sonidos como una computadora sobrecargada intentando procesar el infinito, que todo nuestro sistema para medir el peligro planetario fue creado por seres que consideraban el clima suave un deporte extremo? Precisamente, sonrió Dust Botum con la satisfacción de alguien que finalmente podía compartir su pieza favorita de trivia cósmica.
Los primordiales clasificaron la lluvia como un peligro clase 3. Listaron el sol inesperado como una posible causa de colapso civilizacional. Su idea de un mundo mortal era cualquier lugar que tuviera estaciones. El profesor Dust Bottom continuó sacando archivos de su archivo, cada uno revelando más absurdos cósmicos. Aquí está la clasificación original para lo que ahora llamamos un mundo jardín templado. Lo calificaron como clase 12 porque tenía algo llamado árboles que se movían con el viento, lo que consideraban vegetación agresivamente impredecible con patrones de movilidad hostiles. Pero las otras especies, protestó Magnificus, su cosmovisión desmoronándose más rápido que una galleta en un huracán cósmico. Millones de civilizaciones han usado este sistema. Todas han acordado que era preciso. Ah, sí, la hermosa tragedia del impulso burocrático, rió Dust Bottom, produciendo un gráfico que parecía matemáticas teniendo una crisis de identidad. Una vez que el sistema fue establecido, todos simplemente asumieron que era correcto. Las especies clasificaban planetas basándose en la comparación con la escala original, sin cuestionar nunca si la escala en sí tenía sentido. Es como usar una regla hecha de goma para medir cosas y luego preguntarse por qué todas tus medidas parecen inconsistentes. Sacó otro archivo antiguo, este brillando con la luz fosforescente de la vergüenza cristalizada. Lo verdaderamente divertido es que hemos tenido especies colonizando con éxito mundos imposibles durante milenios. Solo seguimos reclasificándolos como anomalías estadísticas en lugar de admitir que nuestro sistema podría estar defectuoso. ¿Quieres decir? Oh, sí, los filósofos tentaculados de Riel 7 han estado prosperando en mundos clase 14 durante 2000 años. Solo asumieron que eran increíblemente valientes. Los cristales cantores de Vega han construido hermosas ciudades en mundos clase 13 porque pensaron que las clasificaciones de peligro eran algún tipo de broma cósmica. Y la gente de Malvavisco Esponjoso de Altera ha estado usando mundos clase 15 como guarderías para sus hijos porque creían que las clasificaciones estaban invertidas y los números más altos significaban más seguros. Magnificus se sentó pesadamente en lo que esperaba que fuera una silla, pero resultó ser un archivador lleno de quejas sobre la realidad que nunca fueron procesadas. Su sombrero de emergencia se inclinó tanto que alcanzó velocidad orbital alrededor de su cabeza. Entonces, los humanos no son imposiblemente adaptables, susurró con la voz hueca de alguien descubriendo que toda su carrera había estado basada en un malentendido cósmico. Son solo normales. Bueno, normales según los estándares universales reales, corrigió Dust Bottom con la precisión de alguien que había pasado siglos siendo técnicamente correcto. Son exactamente tan adaptables como debería ser cualquier especie espacial exitosa. Es solo que nuestro sistema de clasificación hacía que todo pareciera imposiblemente peligroso porque fue creado por seres que pensaban que las mariposas eran armas de destrucción masiva. El profesor Dust Bottom produjo un archivo final, este encuadernado en lo que parecía ser ironía concentrada. El verdadero golpe es que la propia clasificación de los humanos de la Tierra como intentado matarlos constantemente es en realidad más precisa que nuestra evaluación científica. Su planeta es peligroso según estándares razonables. Solo se han adaptado a él normalmente, como la evolución lo pretendía. Por las fuerzas cósmicas, suspiró Magnificus, la magnitud completa de la situación finalmente penetrando su conciencia como una iluminación entregada por un martillo cósmico. No hemos descubierto que los humanos son imposiblemente resistentes. Hemos descubierto que todos nosotros somos imposiblemente débiles. El Gran Comité de Recalibración Galáctica se reunió en lo que antes se conocía como el Salón de la Certeza Absoluta, pero que había sido renombrado apresuradamente como el Salón de No tenemos idea de qué estamos haciendo. Por favor, envíen ayuda. Los delegados reunidos representaban a cada civilización importante de la galaxia, y colectivamente tenían la apariencia de seres que habían descubierto que su comprensión de la realidad había estado fundamentalmente equivocada durante varios millones de años. El presidente Flusterbe Catastrophic dio inicio a la sesión golpeando su mazo con el entusiasmo de alguien intentando despertar de una pesadilla particularmente persistente. Compañeros delegados, nos enfrentamos a la tarea sin precedentes de recalibrar toda nuestra comprensión de los estándares de habitabilidad universal usando lo que estamos llamando el sistema de medición de base humana. El delegado andromediano,
el embajador Kivering Nerv levantó un apéndice tembloroso. Presidente, debo protestar. Mi especie ha pasado milenios perfeccionando nuestros requisitos de comodidad ambiental. No podemos simplemente abandonar nuestras especificaciones atmosféricas cuidadosas porque una especie piensa que el gas tóxico es un buen condimento. Embajador Nerv, respondió el presidente Catastrophic, con la paciencia de alguien explicando matemáticas básicas a una roca particularmente lenta. Su especie considera una humedad superior al 12% como condiciones catastróficamente húmedas que requieren evacuación inmediata. Los humanos usan la humedad como base para su clima recreativo. El Dr. Flustered Recalculation dio un paso adelante, sosteniendo una tableta de datos que emitía sonidos de angustia. Damas, caballeros y seres energéticos variados, presento los resultados preliminares de nuestro proyecto de reescalado de habitabilidad universal. Usando los parámetros de supervivencia humana como nuestra nueva línea base, hemos descubierto algunas estadísticas bastante perturbadoras. La pantalla holográfica se activó mostrando un gráfico que parecía matemáticas teniendo una crisis existencial. Según nuestros nuevos cálculos, el 97% de los mundos previamente clasificados como trampas mortales inhabitables son en realidad destinos de campamento agradables según los estándares humanos. El representante del colectivo cristalino comenzó a emitir sonidos que solo podían describirse como sollozos geológicos. Toda su civilización se había construido alrededor de evitar planetas donde la temperatura variaba más de 2 grados anualmente, lo que los humanos aparentemente consideraban un clima aburrido y estable que nunca cambia. Además, continuó el doctor Recalculation con el entusiasmo de alguien entregando noticias que requerirían terapia. Hemos tenido que reestructurar completamente nuestro sistema de clasificación de peligros. Lo que antes llamábamos peligros ambientales apocalípticos, los humanos lo han clasificado como martes. El presidente Catastrophic consultó sus notas, que parecían haber sido escritas por alguien experimentando una leve crisis nerviosa. La Junta de Apelaciones de Clasificación Humana ha presentado su respuesta formal a nuestra solicitud de recalibración universal. Han ofrecido ayudarnos a crear nuevos estándares que describen como más realistas y menos vergonzosamente cautelosos. ¡Oh! ¿Qué proponen?, gritó el delegado de la Federación de la Preocupación, una especie que había evolucionado de criaturas tan ansiosas que habían desarrollado paranoia como mecanismo de supervivencia. Sugieren que usemos lo que llaman la prueba de la abuela, leyó el presidente Catastrophic con el tono de alguien traduciendo instrucciones para ensamblar muebles con los ojos vendados. Si una abuela humana estaría cómoda visitando un planeta para unas vacaciones de fin de semana, debería clasificarse como paraíso clase 1. Si necesitaría empacar suéteres extra, se convierte en clase 2, aventura suave. El colectivo de ansiedad gaseosa comenzó a condensarse en charcos de consternación líquida, y los mundos mortales clase 15, planetas donde las abuelas humanas necesitarían equipo de seguridad más allá de zapatos cómodos para caminar y protector solar. El silencio que siguió alcanzó tal profundidad que desarrolló su propio campo gravitacional. Varios delegados comenzaron a reconsiderar seriamente sus elecciones de carrera, sus decisiones de vida y el lugar de su especie en un universo que aparentemente los consideraba el equivalente cósmico de padres helicópteros sobreprotectores. Pero, ¿qué pasa con nuestras colonias existentes?, gimió el embajador Trepedaschen Fearsbord de la Alianza perpetuamente preocupada. Hemos construido civilizaciones enteras en mundos que pensábamos que eran máximamente seguros. Si estos son en realidad parques de aventuras según los estándares universales, ¿qué nos hace eso? El doctor Recalculation carraspeó con el sonido de alguien a punto de entregar noticias que requerirían sedantes. Según el nuevo sistema de clasificación basado en humanos, la mayoría de sus mundos de refugio seguros serían clasificados como comunidades de jubilación o retiros de meditación para seres que necesitan experiencias muy suaves. Vaya. El delegado de la Sociedad de Preocupación Tentaculada comenzó a anudarse en patrones que expresaban ecuaciones matemáticas de angustia. ¿Estás diciendo que nuestros mundos fronterizos más peligrosos son hogares de ancianos humanos? En realidad, corrigió el doctor Recalculation con precisión científica, los hogares de ancianos humanos son aparentemente más peligrosos que sus mundos fronterizos.
Los humanos consideran el bingo competitivo como entretenimiento de alto riesgo que puede resultar en lo que llaman drama serio. Sus mundos fronterizos calificarían como lugares tranquilos para pensar. El presidente Catastrophic se puso de pie, sus vestiduras oficiales sondeando con autoridad administrativa y horror cósmico apenas contenido. La Oficina de Enlace Humano se ha ofrecido a asistir con nuestros esfuerzos de recalibración. Están enviando un equipo de lo que llaman consultores de seguridad para ayudarnos a determinar niveles de riesgo apropiados para varias actividades. ¿Qué califica a alguien como consultor de seguridad humano?, preguntó el delegado del colectivo extremadamente cauto, aunque su tono sugería que temía aprender la respuesta. Aparentemente, cualquiera que haya criado con éxito a niños sin perder a ninguno por accidentes prevenibles, respondió el presidente Catastrophic. La consultora principal es un ser al que llaman mamá de fútbol Jennifer, que ha logrado mantener vivos a 3 pequeños humanos a través de lo que describen como múltiples veranos en Florida y lecciones de conducción adolescente. El comité estalló en un caos que habría impresionado a una supernova con problemas de manejo de la ira. Los delegados se desmayaban, hiperventilaban y, en varios casos documentados, alcanzaban la iluminación a través del puro terror. «Orden», bramó el presidente Catastrophic, aunque su voz se quebró como su confianza en la naturaleza fundamental de la realidad. Los humanos también han presentado una sugerencia útil para nuestro cronograma de recalibración. Recomiendan que lo tomemos con calma y no nos estresemos demasiado porque las cosas generalmente salen bien si no las piensas demasiado. Los delegados de la Federación de Sobrepensamiento alcanzaron espontáneamente un estado de vapor filosófico. En algún lugar a lo lejos, el sonido de los sistemas de archivo teniendo crisis nerviosas resonó por los pasillos del gobierno galáctico. El nuevo sistema de clasificación se implementará en toda la galaxia a partir del próximo martes, anunció el presidente Catastrophic con la resignación de alguien cuyo trabajo había evolucionado más allá de los límites de la cordura. Que las fuerzas cósmicas que aún nos hablen tengan piedad de nuestras almas. 6 meses después de la gran recalibración, la galaxia se había asentado en lo que los historiadores eventualmente denominarían la era de las revelaciones incómodas, o como los humanos lo llamaban, martes más 6 meses. La Oficina de Estándares de Habitabilidad Universal había sido renombrada como el departamento de intentar mantenerse al día con la realidad, y sus empleados habían desarrollado una cultura laboral basada en risas nerviosas y consumo terapéutico de café. Serion Fislebotum, ahora ascendido a administrador jefe de Confusión Cósmica, estaba sentado en su nueva oficina revisando el último lote de informes de clasificación. Su placa de escritorio decía, Serion Fislebotum, aún confundido, pero con mejores beneficios, lo que sentía que representaba con precisión su trayectoria profesional. Señor, anunció su asistente, Blix Wormsbord, quien había desarrollado una impresionante colección de técnicas de manejo del estrés y medicación para la ansiedad recetada. El resumen mensual de clasificación está listo. Adelante, Blix, suspiró Serion, preparándose para otra dosis de estadísticas que desafiaban al universo. ¿Cuántas cosas imposibles pasaron esta semana? Bueno, señor, las colonias de Fluffy Meadows han establecido asentamientos con éxito en 17 antiguos mundos mortales clase 15 utilizando técnicas que aprendieron de blogs agrícolas humanos. El colectivo cristalino ha abierto una cadena de resorts en lo que solíamos llamar paisajes infernales de agonía líquida porque los humanos les mostraron cómo hacer formaciones de cristal protectoras que llaman joyería de seguridad. Serion asintió con la aceptación cansada de alguien que había aprendido que el universo operaba bajo principios que habrían reprobado cursos básicos de lógica, y los filósofos tentaculados. Han colonizado 43 mundos que antes se consideraban absolutamente inhabitables, incluso por estándares teóricos, después de descubrir que la contemplación filosófica se vuelve mucho más productiva cuando hay un peligro real que contemplar. Lo llaman meditación extrema y han desarrollado toda una escuela de pensamiento al respecto. La puerta sonó, y la mamá de fútbol Jennifer entró con la confianza casual de alguien que había navegado con éxito por los carriles de transporte escolar suburbano. Por lo tanto, se consideraba calificada para manejar cualquier desafío que el universo pudiera presentar. Jennifer se había convertido en algo así como una leyenda en toda la galaxia, no porque fuera particularmente peligrosa,
sino porque trataba los peligros cósmicos con la misma eficiencia práctica que aplicaba para quitar marcas de crayón de las paredes. Buenos días, Serion. Saludó Jennifer con la energía alegre de alguien que había consumido exactamente la cantidad correcta de café y había logrado llevar a 3 adolescentes a la escuela a tiempo. Tengo el informe final sobre el proyecto de evaluación de seguridad universal. No, por favor, dime que son buenas noticias, suplicó Serion con la esperanza desesperada de alguien cuya seguridad laboral dependía de que el universo tuviera sentido. Oh, son excelentes noticias, sonrió Jennifer, acomodándose en su silla con la satisfacción de alguien cuyas habilidades organizativas habían resuelto accidentalmente una crisis de política galáctica. Resulta que el 98% de la galaxia es perfectamente segura para la gente normal una vez que sabes lo que estás haciendo. La mayoría de esos peligros ambientales mortales eran solo situaciones que necesitaban preparación adecuada y sentido común. Sacó una tableta que parecía sospechosamente tecnología diseñada por humanos que creían que las instrucciones debían escribirse en un lenguaje sencillo en lugar de poesía burocrática. Por ejemplo, esas montañas carnívoras en Mortis Prime. Son solo criaturas rocosas grandes que se ponen gruñonas cuando tienen hambre. Aliméntalas con algo de mineral de hierro y rasca detrás de sus orejas geológicas, y son básicamente cachorros de piedra gigantes, y los peligros atmosféricos. La mayoría de eso era solo una mala gestión de la calidad del aire, explicó Jennifer con el tono de alguien discutiendo el mantenimiento del hogar. Unos pocos purificadores de aire, algunos sistemas de ventilación básicos y enseñar a la gente a no respirar las nubes obviamente tóxicas. Y listo, problema resuelto. Es como cuando mi vecino intentó limpiar su horno con lejía y limpiador de desagües al mismo tiempo. Solo necesitaba una mejor educación química. Blix consultó sus notas, que habían evolucionado de garabatos de pánico a documentación organizada ahora que el universo se había vuelto predeciblemente impredecible. La Junta de Turismo Galáctico informa que las reservas de vacaciones a mundos formalmente clasificados como mortales han aumentado en un 47.000%. La Federación de la Preocupación ha abierto centros de tratamiento de ansiedad en mundos clase 12 porque sus clientes encuentran los desafíos ambientales suaves terapéuticos. ¿Qué pasa con los planetas que solicitaron reclasificación para atraer la atención humana? Preguntó Serion, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Oh, les está yendo fantástico, respondió Jennifer con el entusiasmo de alguien cuya experiencia como madre la había preparado para manejar comportamientos de búsqueda de atención a escala cósmica. Resulta que la mayoría solo necesitaba algo de emoción en sus vidas. Los ayudamos a desarrollar industrias de turismo de aventura sostenible. Vesto 7 ahora tiene los cursos de tirolina más populares en 3 sistemas solares. Serion se recostó en su silla, contemplando el extraño viaje que lo había llevado de archivar clasificaciones planetarias rutinarias a supervisar la reconstrucción completa de la comprensión de la civilización galáctica de sí misma. El universo no había cambiado realmente. Simplemente habían descubierto que lo habían estado midiendo mal durante millones de años. Jennifer, dijo finalmente, tengo que preguntar. ¿Cómo descubrió tu especie lo que el resto de nosotros pasó por alto durante tanto tiempo? Jennifer se encogió de hombros con la sabiduría casual de alguien que había aprendido verdades universales a través de la aplicación práctica de criar hijos y manejar emergencias domésticas. Creo que tal vez todos ustedes estaban pensando demasiado. A veces, la solución a un problema no es encontrar la manera perfecta y segura de evitarlo. A veces solo necesitas empacar un almuerzo, traer algunas curitas y lidiar con lo que pase. Se puso de pie, recogiendo sus informes con los movimientos eficientes de alguien cuyo día estaba lejos de terminar. Hablando de eso, tengo que irme. El colectivo andromediano quiere que dé un seminario sobre evaluación de riesgos avanzada para principiantes. Y luego prometí ayudar al colectivo de ansiedad gaseosa a aprender a existir en forma sólida sin tener ataques de pánico. Mientras Jennifer se iba, Serion giró para mirar por la ventana de su oficina hacia la actividad bulliciosa de la capital galáctica. Naves de 100 especies diferentes llegaban y partían, transportando seres que ya no temían explorar mundos que sus ancestros habían considerado imposibles. El universo se había vuelto un lugar más pequeño y accesible, no porque hubiera cambiado,
sino porque finalmente habían aprendido a verlo claramente. Blix, dijo en voz baja, creo que vamos a estar bien. Su asistente levantó la vista de su trabajo, sonrió por primera vez en meses y respondió, sí, señor. Creo que sí. Afuera, la galaxia continuó su antigua rotación alrededor del centro cósmico. Pero ahora lo hacía con la confianza de civilizaciones que habían aprendido la lección más importante del universo. La mayoría de los problemas que parecen imposibles son solo problemas que nadie ha intentado resolver con suficiente café, sentido común y la ocasional curita bien colocada. Los humanos les habían enseñado que el universo no estaba intentando matar a nadie. Solo estaba esperando a que alguien lo suficientemente valiente empacara un almuerzo y viera que había ahí afuera.